No hay pruebas de que la migración dispare la criminalidad. En Europa, los nacionales de cada país cometen la mayoría de delitos. Y sí, es verdad que los extranjeros cometen muchos, pero también es verdad que una gran cantidad son contra leyes de residencia y libre circulación, que los nacionales es casi imposible que puedan cometer. Y no es cierto que la mayoría de criminales sean africanos y o musulmanes, como tanto se dice en redes sociales. En España, por ejemplo, los americanos están a la cabeza. En Latinoamérica ocurre algo parecido con los venezolanos, a quienes se acusa de todos los males, pero en Chile los extranjeros están subrepresentados en la delincuencia. La población migrante representa alrededor del 8% de la población total en el país, pero si nos enfocamos en las condenas, alrededor del 5% de todos los condenados son inmigrantes. Y en Estados Unidos, entre 2012 y 2022, el porcentaje de personas encarceladas descendió un 21,7%. Y según el FBI, en 2022 los crímenes violentos cayeron un 1,7%. Si quieres saber más, gira tu pantalla. Los migrantes tienen la culpa de que haya tanta criminalidad, según se dice en muchos grupos de WhatsApp y Telegram y en redes sociales. Para confirmarlo, envían noticias de crímenes horribles y declaraciones de políticos. Pero ¿cuánta verdad hay en esas afirmaciones que se repiten prácticamente en todos los países del mundo? ¿Cometen realmente más delitos los extranjeros? ¿Y de qué delitos estamos hablando? En DW Verifica, como siempre, lo comprobamos con datos. Empezamos en Europa, en España, por ejemplo, donde, según algunos mensajes, parece que solo los inmigrantes son criminales. Pero los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre personas condenadas dejan claro que los españoles siguen siendo, con mucha diferencia, quienes más delitos cometen. Además, es importante matizar que quienes hablan de migración y criminalidad en realidad lo hacen principalmente refiriéndose a africanos, a magrebíes, es decir, personas del norte de África, o directamente a marroquíes, los ciudadanos del país vecino. No obstante, a pesar de que en 2022 los marroquíes conformaban la principal nacionalidad extranjera de España con un 14,7% del total de los extranjeros, los ciudadanos de este país no eran los migrantes con mayor criminalidad. Volviendo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, que los desglosa por continentes, vemos que quienes más delitos cometieron fueron los americanos, no los africanos, donde está Marruecos, que están en segundo lugar, seguidos de cerca por Europa. Hace solo 10 o 15 años eran los latinoamericanos quienes ocupaban los titulares y noticias más sensacionalistas referidos a migración y criminalidad en España. Y hoy, aunque los datos no lo avalan, se sigue el mismo patrón con los africanos o magrebíes. Eso a pesar de que instituciones tan poco sospechosas de ser izquierdistas como es la propia Iglesia española piden que se deje de hacer. Yo creo que hay que hacer una clarísima diferenciación, porque si no se hace sería demagogia ideológica, entre delincuencia y inmigración. Son dos cosas absolutamente distintas. Si miramos a Alemania, ocurre algo parecido. En 2023, la policía identificó como sospechosos de haber cometido delitos a cerca de 2.300.000 personas. De ellas, el 41% eran no alemanes. Los migrantes, por tanto, cometen muchos delitos. Pero los datos también nos dicen muchas más cosas. La primera es que donde se registra la mayor diferencia entre alemanes y no alemanes es en delitos referidos a permisos de residencia, asilo y libre circulación, que dada la propia naturaleza del delito es casi imposible que los cometan los alemanes. Al igual que ocurre en España, quienes vinculan migración y delincuencia en Alemania lo hacen refiriéndose a africanos o en general a cualquier país que identifican como musulmán. Y los principales delitos que destacan son los más graves, como las violaciones de mujeres. Sin embargo, si nos fijamos en los delitos contra la libertad sexual, vemos que sirios y afganos, las dos principales nacionalidades de quienes llegaron durante la crisis de refugiados de 2015, y también las dos nacionalidades que suelen ocupar más titulares, suman el 6,1% del total de esos delitos. Sin duda son muchísimos, pero también, sin ninguna duda, están lejos de ser la mayoría, por lo que si lo que preocupa son las violaciones y no la nacionalidad, el foco habría que ponerlo en otra parte. Even in those instances where you do see acts of immigrant criminality, they're often driven by the same thing that drives criminality generally, which is marginalization, poverty, lack of opportunity, right? Are there instances of of bad actors? Certainly, but a majority of crime is driven by those things. En Suecia ya hay lugares donde los musulmanes, por ejemplo.
Muchos comentaristas ponen el ejemplo de Suecia, denunciando una situación de migración descontrolada, sobre todo de musulmanes, y criminalidad. Sin embargo, según Eurostat, la Oficina de Estadística de la Unión Europea, Suecia no ha estado nunca entre los 5 primeros países en recepción de migrantes desde 2013 a 2022. Y en cuanto a criminalidad, sí, en 2022, último año del que la agencia tiene datos, Suecia es la primera en la lista en cuanto a delitos de violencia sexual. Pero la segunda es Islandia, un país del que nunca se habla en los medios de comunicación y que tiene poquísima población africana y o musulmana. Según cifras oficiales, ese mismo año en Islandia vivían casi 365.000 personas. De ellas, solo 462 eran sirias y 219 afganas. Es decir, el 0,127% y el 0,060% de la población total. Por tanto, no hay datos empíricos que confirmen que la migración en Europa, y mucho menos un tipo concreto de migración, está relacionada especialmente con la criminalidad. Latinoamérica no es ninguna excepción, y muchos también vinculan migración y criminalidad. Solo que aquí los culpables de todos los males, en vez de ser musulmanes, son venezolanos. Incluso la presidenta de Perú los ha señalado directamente. Pero ¿qué nos dicen los datos? Centrémonos primero en Chile, un país que ha sufrido una innegable crisis de seguridad durante los últimos años y que además, al mismo tiempo, ha experimentado un aumento sin precedentes de la migración. Entre 2017 y 2021, en solo 4 años, la tasa de extranjeros se disparó en un 90%. Así pues, parece evidente que migración y criminalidad van unidas en este caso, ¿no? Pues no. El objetivo que nosotros perseguimos con el estudio es ver qué tanto sustento empírico tenía este aumento en la percepción de la ciudadanía. Y a nivel general, lo que nosotros encontramos es que, como también se había indicado en estudios previos en el país, bueno, y también en el mundo, la inmigración no está relacionada con un aumento en la delincuencia cuando uno observa los datos. Por ejemplo, en 2022, alrededor del 8% de la población era extranjera. En cambio, solo el 5% de los condenados eran no nacionales. Es decir, la población migrante está subrepresentada a la hora de cometer delitos. ¿Significa eso que no hay problemas con la migración? Por supuesto que no. Lo que sí encontramos en el estudio es que, a pesar de que la población migrante está subrepresentada en la comisión de delitos, sí se observa un aumento en nuestro país respecto de su participación a partir del 2017, que es cuando surge este boom, este crecimiento exponencial de la población inmigrante en el país. Antes, los migrantes en Chile estaban más relacionados con delitos contra la ley de drogas, pero esa tendencia ha ido cambiando en los últimos años. Ha empezado a aumentar la representación de los extranjeros en los otros delitos y especialmente se observa un aumento mayor en los delitos más violentos, en robos con violencia, en homicidios. Antes tenían una representación bastante baja, todavía siguen estando subrepresentados, o sea, cometen menos delitos que los chilenos, pero se observa una tendencia al alza justamente en estos delitos más violentos. Una situación similar se da en Ecuador. Allí la percepción pública también es que los venezolanos llevan la criminalidad al país. Pero los datos revelan que el impacto de los delitos de los migrantes, si tomamos el contexto general del país, es muy bajo. Veamos. En Ecuador viven casi 17 millones de personas y la población migrante es muy pequeña, tan solo 425.000 habitantes, es decir, un 2,5% de la cifra total. Y respecto a esta población extranjera es importante remarcar 2 datos. 1, que más de la mitad son venezolanos, y 2, que la inmensa mayoría de ellos, del total, no ha cometido ningún crimen. De hecho, solo el 0,8% de la población migrante está en la cárcel. Es decir, no parece muy adecuado culpar a todos los migrantes o a los venezolanos, que son el grupo mayoritario, cuando menos del 1% de esa comunidad está entre rejas. Por lo tanto, tampoco encontramos datos que nos lleven a afirmar que los venezolanos disparan la criminalidad en los países de Latinoamérica.
Y es que la población carcelaria es un buen indicador para averiguar cómo es la realidad respecto a la criminalidad en un país. También en Estados Unidos, donde la cifra total de presos encarcelados, tanto en penales federales como estatales, ha caído en un 21,7% entre 2012 y 2022. Y eso durante una década en la que la migración aumentó considerablemente. Sin embargo, tanto políticos como usuarios de redes sociales continúan publicando continuamente contenidos sobre una supuesta ola de crímenes de migrantes ilegales. Eso lleva a que hasta el 57% de los estadounidenses piense que más migración equivale a más crimen. No importa que la población carcelaria haya disminuido, como hemos visto ya, y tampoco que el propio FBI estime que en 2022 los crímenes violentos disminuyeron un 1,7% respecto al año anterior. Por tanto, es importante recordar que el hecho de que en redes sociales circulen muchos delitos terribles cometidos por migrantes, delitos que son reales y que concentran mucha atención mediática, no es sinónimo de una dinámica general. When you have instances of migrant crime, then you get a lot of media coverage. You know, this is in some ways similar to plane crashes, right? A lot of people have anxiety about flying because what you don't hear on the news is today 10,000 planes were in the air and not a single one of them crashed and everything was fine. What you hear about are those instances where things go wrong. And those are the things that stick in your head. Y por supuesto, cuando se habla de migración y criminalidad en Estados Unidos, también se hace referencia principalmente a un grupo migratorio concreto: centroamericanos, mexicanos, venezolanos, es decir, la comunidad latina en general. Aunque antes de ellos fueron otros los que recibieron esas acusaciones. That's not new language. That's language that was used against the Chinese in the latter part of the 19th century, right? Prior to the passage of the Chinese Exclusion Act. That was the language used towards Southern and Eastern Europeans, right? The target group changes, but the language doesn't really change, because politicians know that this language works. En Estados Unidos, además, hay numerosos estudios académicos que niegan que más migración suponga un aumento de la criminalidad, y eso incluye la migración irregular. Algunos incluso van más lejos para, tras el análisis de los datos, concluir que, si acaso, lo que la migración hace es reducir la criminalidad. Which makes a lot of sense. If you're someone who is here without legal status, and you're working and you're trying to improve your life, or you're sending remittances back to your home country, right? Then not only do you potentially face, if you commit a crime in the United States, not only do you potentially face the penalties for that crime, you also face deportation. En conclusión, de acuerdo con los datos y los estudios, es falso decir que la migración aumenta la criminalidad en Estados Unidos. Como ya hemos dicho antes, eso no quita que la migración sea un fenómeno complejo, no exento de dificultades ni de crímenes, sí. Un fenómeno que necesita un debate y que está abierto a diferencias, pero que es imposible llevar a cabo si no se hace desde la serenidad y el apoyo de los datos.